Ok. Entonces, les decía, bueno, bienvenidos a esta sesión de esta semana, ¿sí? En donde vamos a continuar aquí ahora con los pronombres demostrativos, perdón, dentro de, déjenme decirles que lo que son los géneros semánticos, ¿verdad? ¿Sí? Todavía no entramos a la parte de la lectura, ¿ok? Solamente hemos visto un poquito de la estructura de la lengua, algo de los géneros semánticos y todo eso, ¿no? ¿Sí? Y bueno, vamos a comenzar entonces el día de hoy con esto de los pronombres demostrativos. Hoy bien sabemos que los pronombres, los pronombres personales. ¿Cuáles son los pronombres personales? A ver, alguien que se acuerde y que me diga. Los pronombres personales son aquellos, o sea, de yo, tú, él, ella, nosotros, ustedes, ellos. Perfecto, perfecto, exactamente. Esos son los pronombres personales. ¿Ok? Bueno, así como hay pronombres personales, también hay pronombres demostrativos, ¿verdad? Como los que están aquí. Como dice su nombre, estos demuestran, ¿sí? O sirven para demostrar algo. ¿Sí me explico? Y a veces los usamos, pero no sabemos de cómo se llaman, ¿verdad? ¿Sí? De hecho, los usamos del diario, ¿verdad? Pero no sabemos ni cómo se llaman y los usamos tanto en masculino singular, masculino plural, femenino singular, femenino plural y y lo que es el neutro, perdón, ¿sí? ¿Sale? Indican la distancia, bueno, aquí dice que indican la distancia relativa entre dos objetos, pudiera ser. Entre una persona y una cosa, entre dos personas, y aquí vienen, pues, los pronombres demostrativos, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, estos, esta, estas y esto, ¿verdad? El adverbio sería aquí y acá, ¿verdad? Aquí, acá, su masculino singular sería este, ¿verdad? Masculino plural serían estos, ¿sí? Estos, ¿sí? Este celular es mío, ¿verdad? Estoy demostrando que es mío. Estos apuntes son míos, ¿verdad? ¿Sale? Femenino singular. Esta falda es tuya, ¿verdad? Sí, ¿sale? Entonces, estamos en femenino singular, femenino plural. Estas argollas o estas aretes, ¿verdad? ¿Sí? O estas, no sé, este tipo de cosas, ¿no? Son de ellas, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Ahora, no necesariamente tiene que ser así, puede ser también con el neutro. Esto le pertenece a, y ya puedes decir, ¿verdad? ¿Sale? Y ahí estamos haciendo una demostración. Aquí y allí, ahí y allí, perdón, me equivoqué. Ahí y allí, su masculino singular es ese. Esos, esa, esas y eso, ¿sí? Entonces, te pudieran indicar unas de las siguientes oraciones, te van a poner algunas 4 oraciones, ¿verdad? Selecciona la oración que tenga el pronombre demostrativo del masculino singular, ¿sí? Del masculino singular, y ya te van a decir, te van a enlistar unas 4 o 5 enunciados, ¿no? ¿Sí? Y tú tienes que decir cuál es el pronombre demostrativo masculino singular, ¿verdad? De las siguientes oraciones indica, por ejemplo, no sé, ¿verdad? Sí. En donde no se utiliza un pronombre demostrativo. Entonces, a lo mejor todas tienen pronombre demostrativo excepto una. Entonces, tú tienes que buscar cuál no, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, básicamente son el tipo de preguntas con las que te puedes encontrar en estas situaciones, ¿ok? Por ejemplo, el adverbio allá, masculino singular, aquel, masculino plural, aquellos, femenino singular, aquella, femenino plural, aquellas. ¿Te fijas? Bueno, lo único que le agregan es la S, ¿verdad? Y bueno, y cambia, por ejemplo, en masculino singular y plural, estos, ¿verdad? Aquel, aquellos. O sea, sí cambian, ¿no? Sí cambian, la verdad, pero a lo que voy es de que estás indicando que son varios, ¿verdad? Aquellas manzanas son mías. Aquello que ves ahí, está descompuesto, no sé, un ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Sale? Bueno, estos son los pronombres demostrativos. Preguntas de esto, chicos, chicas, ¿sí? A ver, comenten, preguntas. ¿Todo bien, No, chicos? profe, gracias, hasta aquí todo bien. Perfecto, muy bien. Ahora vamos a ver los tipos de acentos. Bueno, de esto ya hemos hablado un poquito al principio,
en la clasificación de las palabras agudas, graves y esdrújulas sobre esdrújulas, ¿verdad? En donde hablábamos un poquito de los acentos, el acento prosódico, el de tilde, que es el ortográfico, ¿sí? Y bueno, aquí viene uno más, el diacrítico, que es, ahorita vamos a ver cuál es la diferencia, o qué es la diferencia de los otros dos, ¿no? ¿Sí? Y aquí nada más viene así como que haciendo, ahora sí que identificando cuál es cada cual, ¿ok? Me quedé, a ver, permítanme. Ahí estoy, ya. El prosódico es el énfasis o intensidad de mayor que tiene una sílaba. Eso ya lo habíamos comentado, ¿de acuerdo? ¿Sí? Todas las palabras cuentan con sílaba que se pronuncia más intensa. ¿Sí? Todas las palabras que no se llevan acento escrito, chicos, todas sin excepción, aclaro, ¿sí? Llevan una sílaba tónica de mayor intensidad, ¿sí? Bueno, sílaba tónica, ¿verdad? ¿Sale? Por ejemplo, a ver, ¿quién me ayuda a leer qué dice aquí? Lo que estoy marcando en sombreado, ¿verdad? Voy a mover un poquito para acá, ahí para que se vea un poquito mejor. Ahí está. ¿Sí? ¿Qué dice ahí? ¿Cómo podríamos leer eso? A ver, chicos. ¿Me podría repetir, por favor? Sí, ¿qué dice ahí? Lo que está marcado ahí en sombreado. Bota. Bota. ¿Sí? Es una bota. ¿Qué es una bota? Un zapato. Es un zapato, es un tipo de calzado, ¿verdad? Es un tipo de calzado, tanto para hombres como para mujeres, ¿verdad? ¿Vale? ¿Cuál es la sílaba, o dónde va el acento prosódico en bota? A ver, esto ya lo habíamos hablado un poquito. A ver, Alberto, Damaris, Diego, Elías, José Huerta, ¿sí? ¿Dónde va el acento, prosódico? En la segunda letra, perdón, en la primera sílaba, o sea, bo. En la voz, ¿verdad? En la vocal O, ¿verdad? Pues bota, ¿sí? Aquí no se tildea, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Caja, mismo caso, ¿sí? Y palabras como, por ejemplo, acentos. ¿Dónde está la sílaba de mayor intensidad? Acentos. A ver, chicos, chicas, ¿dónde podríamos decir que está la sílaba de mayor intensidad? Es que es muy fácil identificarla, miren. Donde suenes que tu voz, cuando tú lees la palabra, donde escuches que tu voz se eleva más, ahí es. Además que a veces no percibimos eso, ¿verdad? ¿Sí? Tipos. De lo contrario, si no lo leo como tipos, diría tipos. Y pues no, tipos no existe, ¿verdad? Sí. Acentos. Si lo leo de otra forma, diría acentos. ¿Sí me explico? Acentos. ¿Sí? Y eso pues tampoco existe. ¿Sí? Entonces, necesitan diferenciar dónde está la sílaba de mayor intensidad. Por ejemplo, en tipos está en ti. Acentos, ¿dónde, chicos? A ver, ahora sí, díganme. Los escucho, participen. Acentos, Es en el tos, ¿no? en el tos, comentan por acá. A ver, léelo, Kareli. Acentos. Bueno, puede ser el acen, pero es que también tengo duda en eso porque me estoy confundiendo si es en el acen o en el tos. Porque para mí los dos suenan fuertes. No, mira, fíjate. Voy a leerlo fuerte en donde dices tú. Acentos, acentos. Entonces es en el acen porque tiene más coherencia y en el tos termina. Exactamente. Exactamente. Entonces en el acen y luego en el tos termina. En el tos termina, pero el tos no lleva acento. ¿Sí? Entonces el acen. En la CEN, ¿verdad? En la vocal E. Ahí va tu acento. Acento. ¿Sí? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Es bien importante que sepamos identificar esto, ¿ok? Por ejemplo, la palabra determinadas, la que estoy sombreando ahí.
¿Dónde está la sílaba de mayor intensidad? Determinadas. A ver, Damaris, Diego, Lías, José Huerta. Participen, chicos. Necesito que participen, ¿eh? No tengan miedo, no pasa nada. No importa que nos equivoquemos, no pasa nada, ¿sí? Determinadas. ¿Dónde? En la primera. En la primera. Recordemos, bueno, ok, está bien. Recordemos que ¿cómo separamos las sílabas? Última, penúltima y antepenúltima sílaba. ¿Sí? La última, pues empezamos a contando del lado derecho a izquierdo. ¿Sí? Entonces la última sería das, ¿verdad? Yo entiendo que esa sería la primera o sería de. Sí, de hecho es una palabra con determinada, sería 5 sílabas, fíjate. Esa sería de 5 sílabas. Determinadas. De las 5 sílabas, ¿dónde está la mayor intensidad? Determinadas. A ver. Aunque no me digan en cuál, primera, segunda, nada más dime en qué sílaba. En de, en ter, en mi, en na o en das. Nada más en eso dime. A ver, muchachos, a ver, piénsenle, piénsenle. Yo de aquí no avanzo hasta que me digan cuál es. ¿Sí? A ver, vamos a practicar. Esta pregunta para todos, ¿ok? A ver, acá ya comentó Elías, pero nada más aclárame, Elías, ¿cuál es la primera para ti? Determinadas. ¿Cuál? ¿Cuál sería para ti esa primera? ¿Qué sílaba? Profe, estamos poniendo cuál es la tónica, ¿verdad? Sí, la sílaba tónica. Bueno, ¿está bien si puedo robar puntos? Sí, 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 adelante. Bueno, en determinada sería na. En na, ¿sí? ¿Sale? En la sílaba na, miren, como que tienen muchas dudas en esto todavía, ¿sí? De, ter, mi, na, das. ¿Sí? Pero fíjate bien aquí, escucha, aprende a escuchar, ¿sí? De, ter, mi, na, das. Hubo una que tuvo más intensidad, que es la que dijo su compañero, nena, ¿sí? Si yo cambio la sílaba tónica a otro lado, o sea, va a cambiar mi palabra, ¿sí? Vamos a poner que la pongo en das. Determinadas. Determinadas. ¿Qué es eso? Pues no existe, ¿verdad? O la pongo en mi. Determinadas. Determinadas. Tampoco existe. Enter. Determinadas. Determinadas. ¿Sí me explicó? Sí, escuchen cómo estoy haciendo el cambio para que ustedes también aprendan a hacer eso. ¿Sí? Determinadas. Determinadas. ¿Sí? Entonces, la sílaba que se escucha mejor es en na. Determinadas, nadas. Se hasta abro más la boca para ello. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Determinadas, ¿ok? ¿Sale? Sí, espero que estén entendiendo esto. Esto es importantísimo, chicos, porque pues te van a preguntar de esto. ¿Sí me explicó? Determinadas. Obviamente, es importante que sepas eso porque obviamente no te vas a grabar todas las palabras del lenguaje español. Es imposible. ¿Sí? ¿Sale? Es imposible que pase eso. ¿Ok? Muy bien. Bueno, espero que más o menos haya quedado claro. O bueno, al menos coméntenme si sí está quedando claro los que no están participando. ¿Sí? A ver, necesito que me diga Damaris, Diego, Elías, José Huerta. Sí, profe, todo claro. Ok, ok, muy bien. Perfecto. Muy bien. Vamos a continuar, pero espero que estén tomando nota de ello, ¿ok? De los ejemplos, por ejemplo. Vamos ahora al ortográfico. El ortográfico
pues no hay problema, porque aquí ya te está diciendo dónde va la sílaba tónica de mayor entonación. ¿Sí? Aquí sí no hay problema. El problema es cuando lo pronuncias mal, ¿verdad? Como pasó en un principio cuando empezamos a hablar de los acentos. ¿Sí? Y que hablamos acerca de que cómo el acento le da un significado diferente a la palabra o al enunciado. ¿Sí? ¿Sale? Por ejemplo, aquí está la palabra pelón. Bueno, aquí dice, se lo coloca sobre la sílaba que se pronuncia con más intensidad, el tilde. ¿Verdad? Y por ejemplo, pelón, político, oído, precaución. Ya estas palabras ya sabemos su pronunciación por defecto, ¿no? Por lo que quieras, por la práctica, porque pues ya está en nuestro vocabulario, ¿no? Pero pelón, ¿sí? ¿Vale? Si te fijas, es de dos sílabas, ¿sí? En P no lleva el acento de mayor intensidad, en lon, ¿sí? ¿Qué pasa si yo cambio el acento? O sea, se lo pongo en la E. ¿Cómo diría? Pelón, pelón, nada que ver, ¿verdad? Pelón, ¿sí? Si, por ejemplo, político, se la pongo en la O, político, político, ¿sí? ¿Sale? Entonces, sí es importante que sepamos entonar la sílaba tónica de mayor intensidad. Y pues aquí con esta no batallamos, porque está escrito ahí, ¿ok? Oído, precaución, ¿sí? ¿Sale? Básicamente es esto, ¿ok? Y el diacrítico, bueno, aquí el diacrítico pues no es, bueno, lo voy a comentar. Pero básicamente es, por ejemplo, palabras como tú, ¿sí? Cuando lo utilizas como señalándote a ti, tú, ¿verdad? Pero como por ejemplo cuando tú dices, este es tu carro, ¿verdad? ¿Sí? Pues a lo mejor ahí no, es la diferencia entre uno y otro. ¿Sí? ¿Quién fue? Él. El perro estaba, entonces ahí es donde, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sale? Eh, Aquí lo vamos a leer, mira, dice, son aquellas palabras en las que el uso del tilde afecta su significado, o sea, si cambia el significado. La sílaba tónica, la de mayor énfasis, siempre es la misma, pero llevan tilde dependiendo del significado que se le quiera dar. ¿Sí? ¿Ok? Ejemplo, tú, de que eres tú, o tú de pertenencia, tu casa, tu carro, etcétera, ¿no? ¿Sí? Él, el que estamos señalando, ¿verdad? ¿Sí? O no sé, ¿verdad? El precio de las tortillas, ahí ya cambia la cosa, ¿sí me explico? ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre uno y otro, ¿ok? Ese es el diacrítico. Aquí nada más es diferenciar cuándo sí, cuándo no, ¿verdad? De los siguientes enunciados indica dónde está escrito de forma correcta el acento diacrítico. Ándale, ándale, ¿sí? Y te van a poner varias, ¿sí? Varios enunciados. Pues acuérdate que los que van tildeados son los que son diacríticos, ¿sí? Pero indicando a la persona. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Bueno, espero que más o menos, ¿ok? Y luego, después tenemos, vamos ya dejando un poquito los acentos y los pronombres. Tenemos los tipos de textos, ¿sí? Tipos de textos que tenemos aquí. Aquí vamos a empezar a hablar un poquito de los textos para adentrarnos a la lectura, ¿verdad? Pero en los tipos de textos tenemos el texto que es informativo. O sea, si te fijas el nombre de cada uno, te indica de qué trata cada tipo de texto. Nada más con el puro nombre, ¿sí? Informativo, informar. Persuasivo, como que avisar, convencer, ese tipo de cosas, ¿no? Expositivo, dar a conocer algo, etcétera. Narrativo, así como que contar un cuento, ¿no? Sí. Argumentativo, como que dando, no sé, cuando tú das argumentos de algo, es para solucionar algo o para pelear algo, no sé, ahorita vamos a leer cada uno de estos, ¿no? Sí, pero si te fijas, el nombre que lleva cada uno de los tipos de textos, le da el significado, pues más o menos es el significado de lo que es cada texto, perdón, ¿sí? Por ejemplo, el informativo, aquí vamos a leer, ¿sí? Es aquel en el que el emisor escritor, ¿sí? Da a conocer hechos o circunstancias reales al receptor. Un texto o los textos informativos son narraciones, como te dije ahorita, ¿sí?
que informan acerca de hechos actuales en forma objetiva. Ejemplos, la noticia es un texto informativo, el periódico es un texto informativo, las noticias vía internet también son textos informativos. Una carta formal, ¿verdad? Pues también es un texto informativo. ¿Sí me explicó? Memorándum, un informe, por ejemplo, la carta de resultado obtenido de tu examen de admisión es un texto informativo porque te va a informar tu resultado. ¿Sí me explicó? La carta de registro al examen es un texto informativo porque está informando que ya estás adscrito o inscrito al examen de admisión. ¿Sí? Esos son textos informativos. ¿Sí? Los correos electrónicos que van dirigidos hacia un trabajo, hacia una persona en particular que quieres dar a conocer un informe, etcétera, son textos informativos, ¿verdad? ¿Ok? Por ejemplo, ok, muy bien. Tenemos también, por ejemplo, los textos persuasivos o persuasivos, ¿verdad? Como su nombre lo dice. Y el persuasivo, su nombre lo dice, es persuadir. ¿Estamos? Dice aquí, y dice, como dice la canción, ¿verdad? Trata de convencer, es lo que te decía ahorita, al lector o al escucha de hacer comprar algo. Bueno, aquí se hace relación a comprar algo, la argumentación, bueno, algo por medio de un discurso argumentativo, o sea, como que cuando te quieren vender algo y dices, oye, fíjate que te ofrezco esto, te tiene esto, así, te está persuadiendo, ¿no? O te está dando argumentos, o la argumentación dice forma parte de las funciones retóricas, cuyo objetivo principal es presentar una serie de argumentos, es decir, una serie de razonamientos para probar una proposición, o bien para convencer a otro de aquello que se afirma o se niega posteriormente a llegar a una conclusión acerca del tema elegido por el autor. Simplemente convencer. Así de sencillo. ¿Sí? ¿Qué textos convencen? No sé, ¿verdad? Imagínate, una imagen con ¿Los información. anuncios? Exactamente. Los anuncios, ya me ganaste los anuncios, los panorámicos, los anuncios en televisión. ¿Las pancartas o Claro. o esos volantes esos que reparten en campaña? Exactamente. Los volantes de campaña, cuando las votaciones, ¿sí? Te están tratando de convencer de que votes por ellos, exactamente, muy bien. Esos son textos persuasivos, perdón. Persuasivos, ¿ok? Entonces, te van a poner en el examen. En la siguiente lectura, determina qué tipo de texto, a qué tipo de texto corresponde. Y te van a poner a leer unos 10 líneas ahí, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Sí. Y tú tienes que poner, te van a poner, inciso A, persuasivo, inciso B, es positivo, inciso C, etcétera, etcétera. Y tú tienes que poner correcto. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Entonces, básicamente es esto, pero sí tienes que saber qué es un persuasivo. ¿Sí? Ok. Y luego viene, bueno, no sé si hasta aquí estamos claros. ¿Estamos claros hasta aquí, muchachos? Muy claro, profe. Ok. El expositivo, pues este está bien fácil, también su nombre lo dice, es exponer. ¿Qué vas a exponer? Cuando das clase, es un texto expositivo. ¿Sí? Yo creo que sí han dado clase en la prepa, ¿no? ¿Sí? Ok. Bien, fíjate, vamos a leerlo. ¿Sí? Es el que presenta de forma objetiva hechos, ideas y conceptos. Ahí está. Lo que tú pones en clase, lo que vas a poner en una clase, ¿sí? Esto que yo te estoy dando es un texto expositivo. Te estoy dando a conocer un tema, conceptos, hechos, ¿verdad? ¿Sí me explico? Esto es un texto expositivo, donde su finalidad es informar sobre un tema determinado. ¿Estamos de acuerdo? ¿De qué estamos hablando? De los tipos de textos, ¿sí? De manera que el autor en ningún caso plasme sus opiniones, pensamientos y o sentimientos. Aquí no voy a plasmar ni el que hizo este cuadernillo ni yo, ¿verdad? Los sentimientos acerca de los textos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sale? Simplemente describe que es un persuasivo, que es un expositivo y etcétera, etcétera. Y en este caso, este es un expositivo. ¿Sí me explicó? Otro ejemplo de textos expositivos, chicos, a ver. Cuéntenme.
A ver. Bueno, profe, no sé si sea, bueno, según yo, si es expositivo, ¿verdad? Sí. Bueno, no sé si es tanto como un texto, a lo mejor sí. Las notas de los periódicos entraría porque pues no se pone como opiniones y pensamientos, o sea, como personales. Es como más a lo relacionado a la historia que pasó. Ok, fíjate, tú ya estás diciendo algo determinado y eso que estás diciendo tú sí es, ¿sí? ¿Sale? Porque en sí el periódico pues es informar, ¿no? Es un texto informativo. Sin embargo, bueno, hay secciones dentro del periódico que son expositivos, ¿sí me explico? Que hablan acerca de un tema en particular, ¿verdad? No, pues que la visita de los ovnis o no sé qué rollo aquí, ¿verdad? ¿Sí? No, pues que, no sé, se encontró este tipo de sustancia, no sé qué cosa, y esto hace que pase esto, aquello, ya está dando a conocer un texto exponiendo algo, ¿no? Sí, obviamente, en sí la función principal del periódico es informar, un texto informativo. Pero, por ejemplo, no sé, un libro de física es un texto expositivo, ¿sí? Un libro de español es un texto expositivo, ¿sí me explicó? ¿Sí? Cualquier libro, ¿verdad? ¿Sí? Relacionado a una temática en particular. ¿Sí me explicó? ¿Más o menos? ¿Chicos, Sí, chicas? profe. Perfecto, muy bien, gracias, hombre. Sí, muy bien. Narrativo. Vamos a hablar del narrativo y aquí a lo mejor, no sé si en el caso de ustedes, pasó o no pasó, ¿verdad? Sí, pero no sé si por ahí eso los abuelitos, las abuelitas que cuando les contaban un cuento, ¿verdad? Sí, ¿sale? Y eso es cuando ustedes, cuando éramos niños, ustedes sobre todo cuando eran niños, y ustedes son más cercanos a la niñez que uno, ¿verdad? Sí. Y sí, ciertamente, pues, son los cuentos, están narrando algo, un cuento. No nada más se trata de cuentos, fíjate, hay más cosas que tú puedes narrar. ¿No? Puedes narrar, por ejemplo, una anécdota, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sale? Una anécdota es una narración de algo que te sucedió, ¿sí? ¿Sale? Pero es un texto, y si lo pones por escrito, perdón, sería un texto narrativo, ¿sí? Entonces, es el conjunto coherente de enunciados da forma a una unidad de sentido y que tiene intención comunicativa, perdón, se le conoce como texto. El acto de narrar, aquí está lo importante, el acto de narrar, por otra parte, se hace referencia a contar o referir una historia. Ahí está lo que te acabo de decir. Puede ser verídica, anécdota, como ficticia, como de ciencia ficción, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, así es. O incluso puede ser un cuento, Blancanieves, etcétera, lo que tú quieras, ¿no? ¿Sí? Entonces es un texto narrativo, ¿sale? Este está facilito, yo creo que pues, su nombre lo dice, su mismo nombre lo dice, ¿no? ¿Sale? Y luego, finalmente, tenemos el texto argumentativo, ¿sí? Dice que hace referencia, que fue lo que le dije hace rato, ¿verdad? A como que defender, porque no a veces debatir, ¿verdad? Pudiera ser que también pudiera ser debatir. Pero vamos a ver qué dice. Hace referencia tanto a la expresión escrita como a la teatral. El texto argumentativo tiene como objetivo atacar. Bueno, eh, debatir. Yo llamaría aquí debatir, ¿no? Sí. O en algunos casos defender una opinión mediante justificaciones, o sea, defiendes la opinión de algo, ¿verdad? ¿Sí? A lo mejor de un tema O tú dices, también en el argumentativo es como que tú tienes el concepto en sí y también no tanto de que exista un debate de por medio, es como cuando en un texto de ciencia exponen un texto y luego al final ponen como una argumentación para que creas lo primero que te dicen. Pudiera ser también así es, sí, 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 es otro ejemplo, ¿eh? No, no necesariamente, digo, a lo mejor aquí está mal escrito, atacar, ¿verdad? Porque atacar se escucha así como que, te voy a atacar, ¿verdad? No, ya, como dijo Kareli, ¿verdad? No necesariamente tiene que hacer algo así como que dando argumentos, como dijo su compañera, ¿sí? Para convencer al receptor de algo. ¿Sí me explico? A la persona contraria, a la que lo está leyendo o lo que lo está recibiendo, el mensaje, ¿no? Básicamente eso es un texto argumentativo,
¿sí? Por eso yo decía, no tanto atacar, es más sería debatir, ¿no? Debatir un poco. Por ejemplo, los debates presidenciales, pues son argumentativos, definitivamente. Son totalmente argumentativos, ¿verdad? ¿Ok? Pues no, básicamente eso, ¿no? Sí. Preguntas de estos tipos de textos, muchachos. A ver qué dicen acá. No, maestro, quedó muy No, profe. claro. Gracias. ¿Cómo diferenciamos un texto informativo y un expositivo? El informativo básicamente siempre te va a decir, no sé, ¿verdad? Una noticia. Muy comúnmente son noticias, son descubrimientos. ¿Sí me explicó? ¿Sí? Que das a conocer o los resultados de algo, ¿verdad? Los resultados de cuántas muertes hubo por COVID. Son informativos, ¿no? ¿Sí? Y los expositivos son más de una temática en particular. Sí, no, pues que vamos a hablar del corazón, ¿verdad? Y empezamos a leer del corazón y todo eso, ¿sí? En un libro de anatomía para los que van para medicina, ¿verdad? Sí. Y básicamente nos habla exclusivamente de esa temática, ¿sí me explico? Algo que ya se sabe, que ya se investigó, que no es nuevo, ¿sí me explicó? ¿Sí? Que simplemente se da a conocer como en forma de exposición, ya sea que se lo expongan o que tú lo leas. No sé si resolví tu duda, ¿sí? Entonces el expositivo es entrar en fondo a un tema y el informativo es general, ¿sí? Dar a conocer algo nuevo, el informativo, ¿sí? Nuevo o algo que no conocías, porque a lo mejor no necesariamente tiene que ser nuevo, ¿no? ¿Sí? Algo que no conocías, ¿sí me explico? Está bien, es correcto. Así es. Así es, así es, ¿ok? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Todo bien? Bueno, Sí, maestro. perfecto. Porque ahora si hay dudas pueden preguntar, ¿ok? Luego, pasamos a los pasos para elaborar un resumen, ¿sí? Para elaborar un resumen, ¿qué es un resumen para empezar? ¿Qué es un resumen? A ver, chicos. Es un texto donde se recaudan las ideas más importantes y se complementan en un texto para que quede más claro, más entendible. Es correcto, así mero, así como lo dijo su compañera, ¿sí? Se recaudan las ideas, ¿sí? Las ideas principales, ¿verdad? Sí, no sé si se acuerdan cuando estaban, bueno, a lo mejor todavía en la prepa, no lo sé, que estabas en la secundaria, en la primaria, no sé, y que te piden, a ver, haz un resumen de esto, y ahí estábamos leyendo todo el texto, ¿ah? Sí, son parte de los pasos que tienes que hacer para elaborar un resumen, ¿verdad? Leer los pasos, separamos en bloques las ideas, ¿verdad? Subrayamos las ideas principales, ¿verdad? Y luego ya empezamos a redactar, ¿sí? Uniendo las ideas. Que aquí dice que es, redactamos el resumen, bueno, sí, redactar el resumen, enlazando las ideas principales con los nexos correspondientes. ¿Estamos de acuerdo? Esto es para la elaboración de un resumen, ¿ok? Básicamente es esto, ¿no? Y luego viene, bueno, por ejemplo, a diferencia de una síntesis, ¿qué diferencia hay entre una síntesis y un resumen? Antes de pasar a lo que sigue. A ver, ¿alguien se acuerde? Diferencia entre síntesis y resumen. Que en el resumen tú, por ejemplo, lees un texto largo y recaudas las ideas principales. En la síntesis tú lees el texto y escribes lo que tú entendiste a tus palabras, a lo que... Exactamente, exactamente. La síntesis, ahí tú vas a expresar lo que entendiste con tus palabras. ¿Sí me explicó? Y en el resumen no, en el resumen subrayas ideas, las unes, las entrelazas y las escribes. ¿Sí? Sin cambiar obviamente el mensaje que quiere dar a conocer el que escribió el libro, ¿verdad? Sí, sin alterarlo, digámoslo así. En una síntesis a lo mejor pudiéramos alterar un poco porque a lo mejor lo que tú leíste, a lo mejor lo lee otra persona y esa persona lo entiende diferente y para él su síntesis va a ser diferente que a la tuya. ¿Sí me explico? Que bueno, en teoría, pues sí pasa, ¿no? Sí pasa, pero
en teoría debería ser más o menos la misma idea en una síntesis entre diferentes personas, ¿sí? ¿Sale? ¿Preguntas de la diferencia entre resúmenes y síntesis? ¿Sí? ¿Todo bien? Bueno, ok, creo que sí, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora bien, entonces hasta ahorita ya hemos visto esta sección. Déjenme nomás ver cómo andamos acá en el calendario. Bueno, vamos a irnos ahora, antes de entrar a la comprensión lectora, hay una página, no me acuerdo qué página es, déjame ver qué página es. A ver. Aquí, página 46, ¿sí? Fíjate, vamos a ver algunos ejercicios aquí. Lo vamos a hacer aquí entre todos, como quiera, ¿verdad? ¿Sí? Yo me gustaría que participaran aquí, digo, es un grupo pequeño, ¿verdad? Yo creo que muy bien podemos todos participar, ¿verdad? Igual se vale equivocarse. Acuérdense que quien más se equivoca es quien más aprende, ¿sí? Bueno, vamos a ver, dice, complete el siguiente enunciado, ¿sí? Entonces, esto no lo habíamos hecho, ¿verdad? ¿O sí? Es pregunta. Que yo recuerde, ¿Qué no. página, perdón? ¿46? Página 46. Que yo recuerde, no, pero nada más confírmenme. Que no es más que un pequeño examencito de la estructura de la lengua, ¿verdad? Géneros semánticos y todo eso. Un pequeño examencito como de 80 preguntas, ¿no? Sí. De hecho, la próxima semana tienen ya tu primer examen, ¿eh? De esto que estamos hablando, ¿sí? Bueno, listo, creo que no, ¿verdad? Según yo no. Vamos a avanzar. No, todavía no lo hemos hecho. Esto no lo hemos hecho. Miren, vamos a empezar a leer aquí entre todos, ¿sí? Creo que lo hizo muy grande. A ver ahí, sí, ahí está bien. Sí, complete el siguiente enunciado, ¿sí? Dice, Rafael siguió soplando, luego un espacio. Los oídos le zumbaron por el esfuerzo. ¿Qué diría aquí, chicos? No obstante, pues toqué de nuevo y hasta que. ¿Hasta ¿Hasta qué? qué? Hasta que los oídos le zumbaron por el esfuerzo, ¿verdad? Rafael siguió soplando hasta que los oídos le zumbaron por el esfuerzo, ¿verdad? ¿Sí? Y te fijas, si yo cambio a inciso A, por ejemplo, Rafael siguió soplando, no obstante los oídos le zumbaron por el esfuerzo. Como que no hay una cohesión aquí, ¿verdad? ¿Sí? O sea, no suena normal, no tiene una lógica textual, digámoslo así, ¿verdad? ¿Sí? Vamos a ver el 2. Entonces, es aquí la respuesta es el inciso D, ¿hasta qué? ¿Sale? Y ahora puedes ir anotando tus respuestitas ahí o si lo quieres contestar tú después también, como quieran, te vamos a dar acceso a los simuladores para que tú vayas practicando también los laboratorios, ¿sí? Y luego dice, ordene las, este está bueno, mira, fíjate. Ordene las siguientes expresiones para formar un enunciado lógico y coherente. Y luego dice, esas crisis, los protagonistas son regionales, los maestros en. Ándale. ¿Cuál será? A ver, sería la A, La A. en esas crisis, los ma- en, es- en esas crisis regionales, los Los maestros son los son, protagonistas. Los maestros son los protagonistas. sí, En esas crisis, sí, en esas crisis regionales los maestros son los protagonistas.
Oye, por ejemplo, ¿y cómo sonaría la B? Esas crisis regionales son los protagonistas en los maestros. No hay una, no hay No, eso no. no suena coherente, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, Entiendo. el 4, digo, sí, el C, perdón, ¿sí? Regionales en esas crisis, ¿sí? Son los maestros, los protagonistas. Tampoco, si te fijas, siempre va a haber una que suena más coherente, ¿sí? Y así ese tipo de preguntas vienen bastantes, ¿sí? ¿Sí? En el Entonces, examen tenemos que comprender bien la pregunta y acomodar bien es, para, como dijo usted, una tiene que descoordinar de las otras y esa será la respuesta. exactamente, ¿sí? Exactamente, chicos, así mero, ¿sí? Entonces, sí, bueno, obviamente pues tienes que analizarlas todas, ¿verdad? Y te fijas, mira, es bien gorrosito tener así el orden, así, ay, tenemos que, pero tú en tu mente tienes que empezar a analizarlo, a ver, y a ver, no, eso no me suena. Sí, para eso ayuda mucho que pues conozcas todo esto acerca de la coherencia y de la cohesión, ¿verdad? Sí, que suene lógico un enunciado. Y eso, pues bueno, ¿qué nos lo da también? Pues la práctica, la verdad es que la práctica nos da esto y la lectura, sobre todo la lectura, ¿sí? ¿Sale? Bueno, entonces quedamos que es el inciso A, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Inciso A, ¿vale? Vamos a otra. Bueno, en esta me lo voy a brincar, ¿sí? Porque esta es de comprensión lectora, ¿sí? Por ejemplo, esta, número 4. Complete de acuerdo al contexto. Déjame ver si se ve completo aquí, si se ve completo. Sí, no es sencillo puntualizar de manera radical la diferencia entre románticos, espacio, realistas hispanoamericanos, coma, espacios. Muchas veces en las obras realistas el argumento procede directamente del romanticismo. Ni ya que, o, además, y ya que, ya que, a eso me refiero, ¿verdad? Y, sino que, a ver, piénsenle, piénsenle. Ahorita le doy chance. Es la B. La B, dice Carelli, ¿qué opinan los demás, muchachos? Ujú. Mm, creo que sí. O además, Es que quedaría como, no es sencillo puntualizar de manera radical la diferencia entre románticos o realistas hispanoamericanos. Además, muchas veces en las obras realistas el argumento procede directamente del romanticismo. ujú, ujú. Sí, porque mira, algunos pensarían que a lo mejor inciso C, inciso B, es que tienes que leerlo, ¿sí? Entre románticos, o vamos a poner que inciso C, ¿ah? Entre románticos y realistas, hispanoamericanos, coma, ya que muchas veces en las obras realistas el argumento procede, que también suena coherente, ¿eh? Y el argumento procede directamente del romanticismo. Pero fíjate bien que nos da la pauta a que sea el inciso B entre románticos, la diferencia entre románticos, cuando comparamos algo, es que es cierto, tenemos que leer esto, ¿no? Diferencia, cuando hacemos una comparación, ¿sí? ¿Cómo hacemos una comparación? A ver, Es que bueno, yo entiendo que, por ejemplo, si ponemos la I, es como si Em, dijéramos más cosas, ¿no? Pero si hiciéramos la comparación, ¿quedaría la O? la I, Tengo ujú, ujú, pensándolo bien, creo que es más bien la letra C. Sí. la C, ¿sí? Es que entre románticos y realistas, diferencia entre románticos y realistas hispanoamericanos, ya que dice aquí, entre románticos y realistas, ya que muchas veces en las obras realistas el argumento, sí, es correcto. Es que miren, aquí además como que no me suena bien, bueno, sí, no es que suene bien, sino, mm, sí pudiera quedar, pero aquí estamos analizando dos cosas, ¿sí?
¿Cuál es la diferencia entre mochilas y bolsas? ¿Sí? Pues no. No, ¿qué suena más coherente? ¿Cuál es la diferencia entre mochilas o bolsas? ¿Sí? O bolsas es como diciendo una segunda opción. ¿Sí? O esto o aquello. ¿Sí me explico? Y cuando hacemos una diferencia es esto y, entre esto, perdón, y esto. ¿Verdad? Entre mochilas y bolsas. ¿Sí me explico? Y el y, pues es el que nos da la pauta, ¿verdad? El y. Y obviamente los únicos que tienen y son incisos C y D, pero el D no es, porque mira, si ponemos el D, dice, sino que muchas veces en las obras realistas el argumento procede. No, más bien aquí hay una diferencia, que no es sencillo puntualizar, ya que, o sea, lo que nos da la pausa de que sea ya que es, no es sencillo hacer esto, ya que a veces no me sale bien. Un ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Sale? Por ejemplo, si yo lo digo de otra forma diferente, no es sencillo hacer esto, sino que no, esto no me sale bien. No suena coherente la segunda opción. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, la más correcta en este caso sería esta, ¿verdad? Y ya va a haber por separado, perdón, me equivoqué. Es y, luego después ya que, ¿ok? ¿Estamos de acuerdo, chicos? Inciso C, la número 4 es la C, ¿ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Muchachos, ¿no? ¿Todo bien? Sí, Bueno, maestro, muy bien. digo, me gusta así como que detenerme en uno por uno. Ay, qué rápido se me va el tiempo. Sí, vamos a hacer como quieran más ejercicios, ¿eh? En la próxima sesión, la próxima semana, porque es importante que analicemos cada uno, ¿sí? Y te encargo de tarea que vayas leyendo todas estas preguntas en tu casa este fin de semana, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, 5. Distinga el conector que le da la cohesión, que le da la cohesión al siguiente texto. Conector. ¿Sí? Dice, no puedo asistir a la reunión del viernes. Punto y coma. Una línea, digamos que para poner la palabra, la que va a la más correcta, coma. Haré lo posible por asistir temprano. Temprano, por salir temprano, por salir temprano del trabajo, ¿sí? ¿Sale? Sí, A ver, piensen. sí. Sería no obstante. No obstante, dice Alberto, ¿qué opinan los demás? Participen en el chat de perdido, chicos, los que están calladitos, participen en el chat de perdido, ¿sí? Porfa. Sí es, no obstante. No obstante, ¿verdad? Sí, porque mira, incluso, no. De hecho, hubo una parte en lo que vimos en la teoría, ¿sí? De la coherencia y cohesión, que viene hablando eso, ¿verdad? Que el no obstante y otras palabras vienen así, así se conforma, ¿verdad? Así como está aquí, ¿verdad? O sea, no voy a poder asistir, no obstante, voy a hacer lo posible por salir temprano del trabajo, ¿sí? Porque si yo pongo en definitiva, haré lo posible por salir temprano del trabajo, no, es no obstante, lo más correcto y coherente es no obstante. Y hay más conectores, no sé si se acuerdan cuáles son, ¿verdad? Sí, vamos a hacer otros 2 más, 3 más, a ver si alcanzamos 3, ¿sí? Es acerca de los sinónimos, ¿verdad? Antónimos, parónimos, homónimos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Acuérdense cuál es cada uno, ¿verdad? Elija el sinónimo de la palabra en negritas. Es muy tenaz en el cumplimiento de sus objetivos. ¿Sí lo puedo decir? Adelante, Alberto. Perseverante. Perseverante, ¿qué opinan los demás, chicos? ¿Es muy qué? Tenaz, ¿y qué es el sinónimo de tenaz? ¿Será pertinente? ¿Será transigente? ¿Será inconstante? ¿Sí? Si te fijas, ¿qué es tenaz? ¿Qué es cuando te dices que eres muy tenaz? Sí. Es como Tenaces esfuerzo. no es como, bueno, no es como valiente. Pudiera hacer una relación como eso. ¿Sí? Es como esfuerzo. Exactamente. Perfecto, exactamente.
Y también es perseverante, muy activo, muy que no te quedas quieto. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces, todo lo con pertinente, pues no va relacionado. Transigente, pues mucho menos, ¿verdad? ¿Sí? Inconstante, pues menos, es todo lo contrario. Ese sería el antónimo. Inconstante sería el antónimo. Y perseverante es como que es constante y tenaz, ¿verdad? ¿Vale? Entonces, básicamente es eso, ¿verdad? Básicamente es eso, ¿ok? Dudas de esto, chicos. Vamos a ver una más y ya, ¿sí? Por ejemplo, dice, el enunciado siguiente se puede utilizar en un párrafo de manera de, pero fíjate bien, en un párrafo a manera de, perdón, ¿sí? Por ejemplo, es una introducción, de un desarrollo, transición, es una conclusión. Así es como se originó la actividad conocida como especulación financiera. Ándale. Creo que sería un párrafo de transición. A ver, ¿qué opinan los demás? Sí, puede ser de transición porque, por ¿Y un lado, qué nos es, está, qué entiendes tú por transición? A ver, Alberto. pasa de un tema para luego explicar otro. Siento que es más como, estoy entre desarrollo y conclusión porque está dando como un fin. Es como así, y así en el texto diría como, así es como se originó la actividad conocida como especulación financiera. Pero como no nos está poniendo el texto con un punto, entonces nos está determinando si es el final, si es el desarrollo, si es un título, si va empezando. Entonces es ahí lo dudoso, pero sinceramente no sé qué sea transición. Eh, transición. ¿Qué me dijiste que era transición para ti, Alberto? Era cuando se daba conclusión a un mini tema para ir directamente a pasar a otro. Por ejemplo, aquí en esta oración, ahí dice, así es como se origina la actividad conocida como especulación financiera. O sea, da el comienzo y creo que luego pasa con algo más. Ok, lo cual es correcto, ¿sí? Esa es una transición, un cambio de algo a algo, ¿sí? Sin embargo, bueno, pudiera ser. El argumento que comenta Carelli es que no lleva punto, maestro. Pero chécate el contexto. ¿Qué te dice el contexto? ¿Sí? Nada más este. Así es como se originó la actividad conocida como especulación financiera. Ese pedacito nada más. Enfócate en ese. Pues es el único que hay, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿qué sería esto? O sea, ya me dijeron que pudiera ser transición por lo que está antes y a lo que sigue después. Ya me dijeron que es una conclusión, pudiera ser también. ¿Por qué? Porque usualmente así es como terminamos una clase. ¿Sí me explico? Es un ejemplo, ¿no? ¿Sale? ¿Sale? Y así es como dice ahí, así es como se originó la actividad conocida como especulación financiera. Es como que apenas lo iba a decir, es como la conclusión de algo la conclusión de algo, simplemente. ¿Sí me explico? Es como que una conclusión de algo, ¿sí? ¿Qué? Es el desarrollo, Perdón, es el desarrollo. con la conclusión del desarrollo, dices, pudiera ser, ¿sí? Sí, porque el desarrollo es cuando estás describiendo, por ejemplo, la especulación Iba, financiera, iba se a decir puede... que era el desenlace de la conclusión. Era como que en el texto, cuando tú das una conclusión al final, en mediación del texto va el desarrollo de la oración que termina como con un, y es así como se hace esto. ¿no? Es un ejemplo que en el texto, y ya después como mediación seguiría como el desarrollo que le da al texto para decir, y es así como se originó, sí dice, originó la actividad conocida como especulación financiera. Ujú. Y esa era mi duda, que si terminaba como en un punto para decir como es un título, entonces es una introducción o va Es empezando. que, es que te ponen trampitas así, ¿sí me explico? Sin embargo, bueno, tienes que analizar bien, ¿verdad? Y acuérdate,
¿Cuál es el orden normal de pues de un texto, verdad? Sí. De hecho, en los mismos libros viene. ¿Qué es lo que viene primero? Antes de, bueno, obviamente antes del título y todo eso. Viene la parte introductoria. ¿Sí me explico? Es con eso inicias. La introducción no es definitivamente. ¿Y a qué es lo que viene al final? ¿Sí? Diciendo algo, dando la temática final de lo que concluyen en ese texto, pues es la conclusión. Ocurre una transición de hecho, en la transición, puede haber una transición dentro del desarrollo del texto, ¿sí? ¿Sale? Porque a lo mejor estamos hablando, no, pues que los análisis financieros se fueron desarrollando poco a poco a través de los años, desde el año tal al año tal, y punto y seguido. Por otro lado, ¿sí? Hablando de los financieros, el dólar se cotizó, ya hicimos un cambio. Primero estábamos hablando de lo financiero. Entonces, la respuesta que dio Alberto quedaría si en la oración le agregaran como un punto y coma o una coma y cambiara rápido de tema, y ahí sí diríamos o concluiríamos con que, es una transición, o sea, la respuesta es una transición. Es Pero correcto. mientras no haya algo que le continúe o que cambie de tema, sigue siendo desarrollo si está explicando o continuando. Así es, Karen, es correcto. ¿Ven? ¿Ven cómo una preguntita nos detiene un poquito para el análisis? Y necesitamos mucha práctica de esto, chicos. ¿Sí? Necesitamos mucha práctica de esto, porque, repito, de esto viene bastante, ¿verdad? ¿Sale? Bueno, yo creo que por ahí le dejamos, chicos, ¿sí? Ya dejamos por hoy. Está muy interesante esto, muy emocionante. A mí me emociona, no sé ustedes, ¿verdad? Sí, y déjenme detener aquí la grabación ya, ¿verdad?